Muy buenas tardes. Nosotros hablaremos sobre la capa de sustentación y arrastre, el cual mi equipo está conformado por Areola García Marco Gabriel, Aguilar Yair, Ayala Castro Alexis, Cano Vergara Felipe, Bailón Macías David Heriberto y su servidor Beltrán Hernández Alexis Manuel. Pasaremos a lo que es la capa límite. Antes de la siguiente diapositiva, cabe de aclarar que capa límite en ingeniería es un concepto fundamental en la aerodinámica y que se refiere a la capa de aire que está en contacto directo con la superficie de una aeronave como un avión o un vehículo. Esta capa de aire se mueve más lentamente que las capas de aire circundantes debido a la fricción entre el aire y la superficie en la aeronave, y que la capa límite es crucial para el diseño de aeronaves, ya que afecta la resistencia aerodinámica y la eficiencia de vuelo, y que los ingenieros en la industria aeroespacial trabajan para controlar y minimizar la turbulencia en la capa límite, ya que una capa límite demasiado gruesa o turbulenta puede aumentar la resistencia y disminuir el rendimiento de una aeronave. Pasando a la siguiente diapositiva, nos menciona qué es la capa límite. Y pues la capa límite se refiere a la región adyacente de una superficie sólida donde las propiedades del flujo de un fluido como la velocidad y la dirección del viento son significativamente afectadas por la fricción con la superficie. Después hablamos sobre los tipos de capa límite, los cuales se clasifican en tres tipos principales, que es la capa límite laminar, el cual esta capa es el fluido es suave y ordenado con un gradiente de velocidad bajo y una viscosidad que juega un papel dominante en la transferencia de momentum, y que la capa límite laminar se caracteriza por una transición gradual entre el flujo libre y la superficie sólida. Se encuentra en aplicaciones como perfiles de alas de aviones a bajas velocidades, y que en la siguiente capa límite turbulenta, el cual esta capa turbulenta es el flujo que es caótico y altamente inestable, con un gradiente de velocidad alto. La turbulencia es causada por la interacción de vorticidad y la inestabilidad del flujo. Esta capa límite es común en aplicaciones de alta velocidad, como aviones a reacción y conductos con fluido de alta velocidad. Ya en el tercero contamos con la capa límite de transición, el cual es de particular interés en campos como la aerodinámica, donde la transición de una capa límite laminar y una capa límite turbulenta puede tener un impacto significativo en el rendimiento aerodinámico de un objeto, como un avión o un ala. Después pasamos en donde existen dos momentos en el flujo, donde los términos viscosos de Navier-Stokes puede despreciarse, la cual la primera ocurre en regiones de flujo con número de Reynolds alto, donde pues se sabe que las fuerzas netas viscosas son despreciables a comparación de las fuerzas inerciales y de presión, llamándose las regiones de invisibilidad de flujo. Y la segunda, que ocurre cuando la vorticidad es despreciablemente pequeña, a la cual se les llama regiones irrotacionales o potenciales de flujo. Después pasamos si nosotros llegamos a descartar la viscosidad de la ecuación de Navier-Stokes, pues se produce la ecuación de Euler, ¿no? Y pues que esta ecuación es la más fácil para trabajar matemáticamente, pero al haber descartado la viscosidad, pues se generan unos problemas más complicados, ¿no? Y pues entre uno de estos es que al no tomar en cuenta la viscosidad, pues los resultados carecen de significado físico, como fuerzas de presión nulas en las paredes sólidas y fuerzas de arrastre cero sobre cuerpos sumergidos en un flujo libre, ¿no? Y pues se dice que en 1904 en la mecánica de fluidos se introdujo la aproximación de capa límite.
Ya después pasamos a la siguiente diapositiva, la cual nos va a dar un poco más de explicación mi compañero Marco. Entonces, Ludwig Prandtl en 1904 fue cuando introdujo la idea de dividir el flujo en dos regiones. La primera siendo la región de flujo exterior, la cual él descrita como los casos del principio que vimos de que en qué casos la viscosidad se tendría que ignorar. O sea, por ejemplo, cuando es invísido e irrotacional. Esto se debe a que esta región es la exterior. Va a ser como la externa, como el cascarón de nuestra capa límite. Mientras que nuestra primer región, la región de flujo interior, vamos a conocerla como capa límite. Esta es la región muy delgada que está cerca de nuestra pared sólida, donde tal nuestras fuerzas viscosas y la rotacionalidad no pueden ignorarse por cuestiones de como vimos, de que la ecuación de Euler nos puede ayudar para obtener cosas como la presión y el campo de nuestras velocidades. Sin embargo, esta no nos puede ayudar a encontrar arrastre ni fricción ni nada, porque como tal no tiene en cuenta las fuerzas viscosas ni la rotacionalidad. En este caso, pues, como dije, pues usaríamos Bernoulli para encontrar nuestro campo de fricción en nuestra región de flujo exterior. Y ya para dentro de nuestra capa límite, en este caso tendríamos que usar este, las ecuaciones de Navier-Stokes. En la siguiente diapositiva, pues tenemos que tomar en cuenta que para hacer nuestra aproximación exacta de nuestra capa límite, tenemos que hacerla que está muy delgada, ¿no? Entonces, como tal, pues en este ejemplo que vamos a tener, vamos a tomar en cuenta que vamos a usar una larga placa que esté plana y esté alineada con el eje Y. Así como también tenemos que tomar en cuenta que en estos gráficos tenemos una delta. Esta delta indica la distancia que tiene nuestra pared sólida, nuestra superficie sólida, con respecto a la capa límite. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que mientras mayor sea la velocidad de nuestro flujo libre, más delgada será la capa límite. Entonces, tomando en cuenta el ejemplo de nuestra larga placa, ahora tenemos que, como estamos trabajando la capa límite, pues el número de Reynolds esté como se consigue. En el caso de la placa límite, al no al verse como en las tuberías, el número de Reynolds se calculó diferente. Aquí tenemos que multiplicar nuestra densidad por la velocidad del flujo y tenemos que tomar en cuenta la medida de la placa. Y todo esto va a ser dividido entre la viscosidad. Entonces, pues sí, mientras mayor sea el número de Reynolds, más delgada será nuestra capa límite. Y entonces, para nuestros parámetros de cuando un flujo es laminar y turbulento, aquí tienden a variar un poquito. En el caso de la placa plana, varían estos rangos. El número de Reynolds menor a 100.000 es laminar en la placa, mientras que de 100.000 a 3 millones es de transición, y arriba de 3 millones es un flujo en transición, turbulento, digo. Y podemos observar aquí, el flujo laminar se observa un poquito más ordenado, y ya en el turbulento podemos llegar a observar hasta vórtices. Entonces aquí, al intentar hacer la representación matemática de nuestras ecuaciones de capa límite, observamos que vamos a tener un flujo bidimensional. Esto debido a que vamos a tener una componente en X y en Y, como podemos observar en nuestra ilustración siguiente. Entonces se establece que en estas ecuaciones tenemos una velocidad con respecto a X, así que como tal, tenemos que establecer 4 condiciones de fronteras que van a ser necesarias. Por ejemplo, cuando vemos que tenemos que Y es igual a 0, se tiene una velocidad igual a 0. Y cuando Y tiende a infinito, se tiene una velocidad U. O sea, en otras palabras, cuando estamos por fuera de la capa límite, esta región entonces
nuestra velocidad es igual a la del flujo. Y pues como tal tenemos que ver que la ecuación de la capa límite es parabólica. De modo que solo se necesita pues especificar las condiciones de frontera en los tres lados del dominio del flujo. Entonces aquí tenemos una tabla, que es donde se recopilan la serie de expresiones para encontrar lo que son los espesor de nuestra capa límite, el espesor de desplazamiento, el espesor de cantidad de movimiento y coeficiente local de fricción. En estos casos, estos se obtienen de forma empírica y con experimentos. Entonces esto sería todo de momento y los dejo con mi compañera en sustentación. Bien, ahora vamos a hablar de la sustentación. Como concepto general, la sustentación es una fuerza que se produce por el efecto dinámico del aire que actúa sobre el perfil aerodinámico y actúa perpendicularmente a la trayectoria de vuelo a través del centro de sustentación y perpendicular al eje lateral. En un vuelo nivelado, la sustentación se opone a la fuerza descendente del peso. Bien, aquí tenemos nuestro modelo matemático y aquí tenemos L es la fuerza de sustentación, P es la densidad del flujo, B es la velocidad del flujo relativo, A es el área de la superficie alar y CL el coeficiente de levantamiento. Bien, algunas explicaciones basadas en las leyes de Newton. Cuando un ala de avión se mueve a través del aire, el flujo del aire se divide en dos. Una parte de la corriente va por encima del ala y la otra fluye por debajo. De acuerdo a la tercera ley de Newton afirma que toda acción corresponde a una acción igual y opuesta. En el contexto de la sustentación, cuando el ala desvía el flujo del aire hacia abajo y hacia atrás, genera una fuerza opuesta a la cual lleva el aire, la cual impulsa el perfil hacia arriba. Bien, una explicación basada en el principio de Bernoulli nos dice que establece que a lo largo de la cuerda hay una corriente de flujo la cual va a disminuir su presión, pero va a mantener su velocidad, va a aumentar su velocidad, y otra parte de este flujo va a disminuir su velocidad, pero aumentaría su presión, y que las dos partículas de aire llegarían al borde de fuga al mismo tiempo. Bien, aquí tenemos más parte de la explicación del principio de Bernoulli, pero lo importante aquí a señalar es que esta forma en la que se explica cómo se genera la sustentación es incorrecta. De acuerdo a este artículo de la NASA, en la cual nos dice cómo antes se interpretaba este principio de Bernoulli para decirnos cómo se efectuaba la sustentación, era incorrecto y era de la siguiente manera. Nos decían que teníamos dos partes del flujo, la parte de arriba el azul y la parte que fluye por debajo. Y que en esta experimentaríamos primero que en la parte de arriba la presión disminuiría, pero la velocidad aumentaría. Y en la parte de abajo sería totalmente lo contrario. Aquí aumenta la presión y disminuye la velocidad, pero que a lo largo del ala, por ser un camino más largo, llegarían las dos partículas de aire que impactaran al mismo tiempo, saldrían por el borde de fuga a la vez. Bien, esta teoría descrita es una de las explicaciones incorrectas más utilizadas. La teoría esta puede ser llamada como el camino más largo o la teoría del tiempo de tránsito igual. La teoría afirma que los perfiles aerodinámicos tienen una forma en la superficie más larga que la inferior. Y las moléculas de aire, o sea, las bolitas de colores, tienen que viajar más lejos sobre la parte superior que a lo largo de la parte inferior, encontrándose en el borde de fuga. Las moléculas que pasan por encima de la parte superior del ala deben viajar más rápido que las moléculas que se mueven por debajo del ala. Debido a que el flujo superior es más rápido, entonces, según la ecuación de Bernoulli, la presión es menor. La diferencia de presión a través del perfil aerodinámico produce esta elevación. Pero como nos dicen, esta forma de verlo, esta teoría era incorrecta. Bien. Ahora, algunos atributos de la sustentación. Se refiere a la forma especial del ala o superficie que interactúa con el fluido del aire
es asimétrico con una parte superior curva y una parte inferior plana o menos curva. El perfil aerodinámico es esencial para generar la sustentación, ya que crea diferencias de presiones entre la parte superior y la parte inferior del ala. Bien, obviamente cada una de los distintos perfiles aerodinámicos que existen, pues van a darte unas características de vuelo distintas. Por ejemplo, si quisiéramos un avión que fuera a velocidades supersónicas, pues necesitaríamos un tipo de perfil alar el cual genera muy poca arrastre, pero a la vez este generaría muy poca sustentación. Y tendría que viajar muy rápido. Bien, el ángulo de ataque es el ángulo entre el eje de referencia del objeto y la dirección del flujo del aire incidente. Variar el ángulo de ataque puede afectar significativamente la cantidad de sustentación que se genera. Aumentar el ángulo de ataque aumenta la sustentación hasta cierto punto, después del cual puede provocar una pérdida de sustentación. Es cuando se dice que los aviones entran en pérdida. Y bien, y esto obviamente es relativo el ángulo de ataque a la dirección del viento. Bien, la sustentación es proporcional a la densidad del aire y aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad del flujo. La sustentación también depende del tamaño del ala, siendo generalmente proporcional al área de la proyectada en dirección de la sustentación. Diferencias de presión. La presión es la fuerza normal por unidad de superficie que ejerce el aire sobre sí mismo y sobre las superficies que toca. La fuerza de sustentación se transmite a través de la presión, que actúa perpendicularmente a la superficie del perfil aerodinámico. Así pues, la fuerza neta se manifiesta en forma de direcciones de presión. Obviamente, tenemos que la dirección de presión en un perfil alar se mantiene constante cuando uno va en un ángulo constante, pero cuando uno cambia o varía este ángulo, los centros de presiones cambian completamente. Uno puede dirigir el centro de presión de un perfil aerodinámico hacia adelante o hacia atrás dependiendo del ángulo que se le dé al perfil. Y tenemos capa límite de sustentación y el coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación es una medida dimensional que describe la eficiencia de un objeto para generar sustentación. Es una característica específica de la geometría y el diseño de un objeto y se puede utilizar en cálculos aerodinámicos para determinar la cantidad de sustentación que se puede generar a partir de un perfil aerodinámico y un ángulo de ataque dado. Esto nos dice que básicamente cualquier forma puede generar una cierta sustentación dependiendo de esto, pues de su forma y la velocidad a la que esté yendo, pero en sí casi cualquier cosa puede generar cierta sustentación, solo que no va a ser tan eficientes como algún perfil ya estudiado. Obviamente tenemos que también la superficie del ala afecta a la cantidad de sustentación que se pueda generar y esto nos va a afectar directamente en las características de vuelo de la aeronave. Si uno quiere que su aeronave pueda ser capaz de transportar mucho peso, pues necesitarías incrementar el wingspan, que es el tamaño de las alas, pero pues esto a su vez también generaría un arrastre. La superficie del ala o de la superficie generada de sustentación también es un factor importante. Cuanto mayor sea la superficie, más sustentación se genera a una velocidad dada. Ahora les hablaré un poco sobre lo que es el arrastre. Primeramente, ¿qué es el arrastre y por qué se produce? Bueno, básicamente el arrastre es una fuerza aerodinámica que se opone al movimiento de una aeronave a través del aire y se genera en cada parte de la aeronave, incluidos los motores. El arrastre es una fuerza mecánica. Esto quiere decir que se genera por la interacción y contacto de un cuerpo sólido con algún fluido, ya sea líquido o gas. No es generado por un campo de fuerzas en el sentido de un campo gravitacional o un campo electromagnético,
donde un objeto puede afectar a otro sin estar en contacto físico. Por lo tanto, se puede atribuir 3 factores para que se genere el arrastre. El primero es que si, por lo tanto, con lo explicado anteriormente, se podría decir que existen 3 factores para que se produzca arrastre. El primero es que para que se genere la resistencia, el cuerpo sólido debe estar en contacto con el fluido. Por lo tanto, si no hay un fluido, tampoco hay arrastre. El segundo es que la resistencia se debe a la diferencia de velocidades entre el objeto sólido y el fluido. Por lo tanto, debe haber movimiento para que exista arrastre. Y el tercero es que no hay diferencia entre si el objeto se mueve a través del fluido o es el fluido el que pasa a través de un objeto. Ahora, existen diferentes tipos de arrastre. Los 3 más conocidos son el arrastre de forma, el arrastre de fricción y el arrastre inducido. El arrastre de forma es causado por la resistencia que experimenta un objeto debido a su forma y su interacción con el fluido del flujo de aire circundante, lo cual quiere decir que dependiendo de la forma que tenga este, va a generar mayor o menor arrastre. El arrastre de fricción es causado por la resistencia que genera el movimiento de las partículas del fluido en contacto con el sólido. Y el arrastre inducido es el arrastre asociado con la generación de sustentación en objetos como alas de aviones. Se produce debido a la formación de vórtices en el flujo de aire. Uno menos conocido, pero igualmente importante, es el llamado wave drag, que se produce cuando un avión se acerca a la velocidad del sonido. Se generan ondas de choque a lo largo de la superficie, y las ondas de choque producen un cambio de presión estática y una pérdida de presión total. Por lo tanto, el arrastre está asociado a la generación de ondas de choque, y el grado de arrastre dependerá del número de Mach a la que se mueva el fluido. Existen diferentes formas de disminuir el arrastre. Las personas que se dedican al diseño aerodinámico describen 3 aspectos principales en los cuales basarse para reducir el arrastre. El primero es el asociado al diseño aerodinámico como tal, que es la forma y el diseño, ya que estos pueden influir significativamente en la cantidad de arrastre que produce una aeronave. El segundo método es aumentar la longitud y disminuir la sección transversal del objeto en movimiento tanto como sea posible. Y el tercero tiene que ver con la utilización o la implementación de materiales más lisos y duros, ya que esto puede reducir el arrastre por fricción. Ahora, ya sabemos qué es el arrastre, cómo se produce el arrastre, qué tipos de arrastre existen y también algunas maneras de disminuir el arrastre. Pero podemos calcular el arrastre. Para eso existe una fórmula que es utilizada precisamente para calcular la fuerza de arrastre que experimenta un objeto debido al movimiento a través de un fluido. Para calcular la fuerza de arrastre necesitamos la densidad del fluido, la velocidad, tamaño, forma y orientación de un cuerpo, entre algunas otras cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula, donde Fd es la fuerza de arrastre, Cd es el coeficiente de arrastre, el cual mencionaré un poco más adelante. La A es la área de referencia, la densidad del fluido y la velocidad al cuadrado, la velocidad relativa del objeto al cuadrado entre 2. Ahora, el valor de coeficiente de arrastre Cd se determina de manera empíricamente, normalmente con el uso de túneles de viento. El valor de coeficiente de arrastre es especialmente de interés en la industria, ya que Ahora, el valor de arrastre es un valor adimensional que cuantifica la resistencia de un objeto relativo a su área frontal en movimiento a través de un fluido. Este valor permite a las personas dedicadas a la aerodinámica modelar. El valor de coeficiente de arrastre Cd se determina empíricamente, normalmente a través del uso de un túnel de viento. Es un valor adimensional que mide la resistencia de un objeto relativo a su área frontal en movimiento a través de un fluido. Esto permite a las personas que se dedican a la aerodinámica fácilmente comparar el diseño y determinar cuál es mejor en términos de eficiencia aerodinámica. Y ahora, ¿por qué es importante conocer estos términos como el arrastre en la industria aeroespacial? Existen 3 factores muy importantes. Uno de ellos es el diseño de aeronaves, ya que en la ingeniería aeroespacial el arrastre es un factor clave en la etapa de diseño de aeronaves, ya que se busca minimizar el arrastre para mejorar la eficiencia y el rendimiento de las aeronaves. La otra es los vehículos aeroespaciales.
Los vehículos espaciales también enfrentan el desafío del arrastre al reingreso a la atmósfera terrestre. La reducción del arrastre ayuda a controlar su trayectoria y garantiza un retorno seguro. Y la tercera son los misiles, ya que el arrastre es un factor crítico en el diseño de misiles, ya que afecta su velocidad, alcance y maniobrabilidad. Se busca soluciones para minimizar el arrastre y aumentar la precisión. Calcular el arrastre y sustentación de un perfil alar es de gran importancia en el diseño y análisis de rendimiento. En este caso se propuso el perfil alar Epler 420 para un análisis computacional de fluidos. De esta manera obtendremos el coeficiente de arrastre y levantamiento. Los datos del perfil alar se obtuvieron de la página Airfoil Tools. Ahí se descargó el archivo DAT para pasarlo a un software de diseño. En este caso usamos el software de SolidWorks. Se exportó el archivo DAT, que son como coordenadas, en el software de SolidWorks, y después se realizó el sólido. Finalmente también se exportó la geometría a ANSYS en un archivo STEP y se preparó con la preparación de dicha geometría como si lo estuviéramos haciendo en un túnel de viento. Aquí se puede ver la caja grande que se llama enclosure, que sería como el túnel de viento. También se le agregaron 2 bodies of influence, que esto nos sirve para que los datos de la simulación sean más fiables, pues cerca del sólido que queremos analizar, en este caso el perfil alar. De igual manera, el cuerpo sólido se suprimió para ahorrar recursos computacionales. Y aquí se puede ver el mallado. También se puede notar que los bodies of influence, pues sí tienen un mallado más fino, por así decirlo, que todo el enclosure, que en sí lo que nos importa más es cómo se comporta el fluido cerca del sólido. Por eso el mallado tiene esta forma. Después ya se realiza la configuración. Varios parámetros se dejaron como los predeterminados y se usó una velocidad en la entrada de 20 metros por segundo. Y aquí ya tenemos los resultados, que sería en la parte superior izquierda la presión absoluta que está siendo ejercida sobre el perfil alar. En la parte inferior izquierda se puede ver los gradientes de velocidad. Y en la parte superior derecha podemos ver el coeficiente de levantamiento, que a partir de la iteración 100, 150 más o menos, ya se vuelve, por así decirlo, algo estable y varía entre 1.41 a 1.48. También tenemos el coeficiente de arrastre en la parte inferior derecha, que de igual manera se empieza a estabilizar alrededor de la iteración 150, y varía de 0.4 a 0.41. Perdón, 0.42 a 0.41 alrededor. Y esto tomando en cuenta que el perfil está a un ángulo de ataque de 0 grados. Y eso ya sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.